En una tierra llamada Uz, lejos de palacios y guerras, vivía un hombre cuyo nombre era Job. No era rey ni profeta famoso, pero su vida hablaba más fuerte que cualquier corona. Job era rico, sí, pero no solo en posesiones. Era rico en integridad, en temor de Dios, en rectitud de corazón. Tenía grandes rebaños que cubrían los campos, siervos que trabajaban bajo su cuidado y una casa llena de risas. 7 hijos y 3 hijas se sentaban a su mesa. Su hogar era conocido por la abundancia y por la paz. Pero lo que hacía diferente a Job no era lo que tenía, sino cómo vivía. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Ofrecía sacrificios, no por tradición, sino por amor. Decía en su corazón: tal vez mis hijos hayan fallado sin darse cuenta, y yo quiero presentarlos delante de Dios. Job no servía a Dios por miedo, lo hacía por convicción. En una época donde muchos doblaban su fe por conveniencia, Job permanecía firme. Cuando otros maldecían, él bendecía. Cuando otros confiaban en su riqueza, él confiaba en Dios. Y así, sin saberlo, mientras Job vivía su vida con fidelidad en la tierra, algo se estaba moviendo en el cielo. Una conversación estaba por comenzar. Una prueba estaba por permitirse. Y la fe de un hombre sería llevada al límite. Job aún no lo sabía, pero su historia estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras Job seguía con su vida cotidiana en la tierra, en el cielo ocurrió algo que él jamás imaginó. Los ángeles se presentaron delante de Dios, y entre ellos apareció también Satanás. Entonces Dios habló primero, con una pregunta que resonó en lo eterno. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las palabras no eran casuales, eran una declaración. Pero Satanás respondió con burla y veneno en su voz. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has rodeado de protección, bendición y abundancia? Quita lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. No estaba atacando a Job, estaba cuestionando el corazón humano. Estaba diciendo: las personas solo aman a Dios cuando todo va bien. Hubo silencio. Entonces Dios permitió algo que cambiaría la historia. Todo lo que tiene está en tus manos, pero a él no lo toques. No fue abandono, fue permiso con límites. En ese instante, el cielo guardó silencio, y la tierra se preparó para una tormenta. Job no escuchó esa conversación, no recibió advertencia, no tuvo sueños proféticos. Ese día se levantó como cualquier otro, oró, trabajó, confió, sin saber que en pocas horas, todo lo que conocía comenzaría a derrumbarse. La fe de Job estaba a punto de ser probada. No con palabras, sino con pérdidas. Aquel día comenzó como cualquier otro. El sol salió sobre los campos de Job, y sus siervos salieron a trabajar. Pero antes de que el día terminara, el desastre cayó uno tras otro. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento. Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo, cuando enemigos los atacaron. Mataron a los siervos. Solo yo escapé para contártelo. Antes de que terminara de hablar, otro apareció, con el rostro pálido. Fuego cayó del cielo. Las ovejas y los pastores fueron consumidos. Solo yo quedé con vida. El corazón de Job comenzó a estremecerse, pero aún no había terminado. Un tercer mensajero gritó: bandas enemigas robaron los camellos, mataron a los siervos. No quedó nada. Cada palabra era un golpe, cada noticia, una herida. Entonces llegó el último, el peor. Con la voz quebrada, dijo: tus hijos estaban reunidos, celebrando juntos. Un fuerte viento derribó la casa. Todos murieron. Silencio. El hombre más rico del oriente acababa de quedarse sin nada. Job se levantó lentamente, rasgó su manto, cayó de rodillas. Su rostro tocó la tierra. Pero de su boca no salió maldición, salió adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio del dolor, Job no entendía el porqué, pero decidió en quién confiar. Había perdido todo, menos su fe. El tiempo pasó, y nuevamente hubo movimiento en el cielo. Dios volvió a mencionar a Job. Aún después de todo, permanece íntegro. Pero Satanás respondió con frialdad: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócalo en su cuerpo, y verás si no te maldice. Entonces Dios permitió una nueva prueba, con un límite claro. Está en tus manos, pero guarda su vida. Y así, el dolor descendió a la tierra. Job fue herido con llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza.
Su piel ardía, su cuerpo supuraba. El hombre respetado ahora se sentaba sobre ceniza, rascando sus heridas con un pedazo de teja. Ya no tenía bienes, ya no tenía hijos. Ahora tampoco tenía salud. Y entonces, la voz más cercana, la más inesperada, habló. Su esposa, quebrada por el dolor, le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con voz cansada pero firme, respondió: ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? No era falta de dolor, era fe en medio del dolor. Job no entendía, no veía propósito, pero decidió no soltar a Dios, aunque su cuerpo gritara y su alma llorara. Job no pecó con sus labios, y el silencio de Dios se volvió aún más profundo. Desde lejos llegaron 3 amigos de Job. Al verlo, no lo reconocieron. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, su rostro hundido por el dolor. El hombre respetado ahora parecía una sombra. Lloraron, rasgaron sus mantos, se sentaron con él 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, porque el dolor era tan grande que no necesitaba explicación. Pero cuando el silencio se rompió, comenzaron las heridas invisibles. Algo debiste haber hecho, insinuaron. Dios no castiga al justo, dijeron. Confiesa tu pecado y Él te restaurará. Palabras religiosas, teológicamente correctas, espiritualmente vacías. Job gritó desde lo más profundo de su alma: ¿Por qué nací para ver este dolor? ¿Por qué Dios guarda silencio? Yo sé que no he vivido en maldad, pero Él no me responde. No maldijo a Dios, pero cuestionó, lloró, reclamó, pidió explicación, pidió justicia, pidió ser escuchado. Sus amigos hablaban de Dios, Job hablaba con Dios, y aunque estaba confundido, herido y cansado, una verdad ardía dentro de él. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final, Él se levantará. El dolor no había terminado. Las respuestas aún no llegaban, pero la fe de Job seguía respirando entre lágrimas. A veces, el mayor sufrimiento no es lo que perdemos, sino que nadie entienda nuestro dolor. Después de tanto silencio, Dios respondió. No lo hizo con explicaciones humanas, no le dio una lista de razones. Le habló desde la majestad de su poder. Desde un torbellino, la voz de Dios tronó. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Conoces los límites del mar? Pregunta tras pregunta, no para humillar, sino para revelar. Dios no estaba ausente, estaba en control. Job escuchó, su corazón se quebrantó, comprendió algo más grande que su dolor. He hablado de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Job se arrepintió, no de pecado oculto, sino de haber limitado a Dios a su propio entendimiento. Ya no pidió respuestas, pidió presencia, y en ese encuentro, su fe dejó de ser solo resistencia, y se volvió reverencia. Dios no explicó el sufrimiento, pero se reveló a sí mismo, y eso fue suficiente. Cuando Dios habla, el dolor no desaparece de inmediato, pero el alma encuentra descanso. Después de que Job escuchó la voz de Dios, algo cambió en el cielo, y también en la tierra. Dios habló a los amigos de Job y los reprendió, porque no habían hablado correctamente acerca de él. Entonces pidió algo inesperado: que Job ore por ustedes. El hombre que había sufrido, el que había llorado, el que había sido juzgado, ahora intercedía. Y cuando Job oró por otros, Dios sanó su corazón. Entonces vino la restauración. Dios le devolvió la salud, le dio nuevas fuerzas, le dio nuevamente hijos e hijas, y lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Pero más grande que la bendición material fue lo que Job ganó en su interior. Antes conocía a Dios de oídas, ahora lo conocía cara a cara. Job vivió muchos años más, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y murió lleno de días, con una fe probada, purificada y firme. Su historia quedó escrita no para mostrar dolor, sino para enseñar que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entendemos. La fe verdadera no depende de las circunstancias. El sufrimiento no es el final, es parte del proceso. Job perdió todo, pero nunca perdió a Dios. Job nunca supo la razón de su sufrimiento, nunca escuchó la conversación en el cielo, nunca entendió el porqué, pero aprendió algo más grande. Dios no siempre explica el proceso, pero nunca abandona al que confía. A veces perderemos cosas, personas, seguridad, respuestas, y aún así, Dios sigue siendo Dios. Si hoy estás pasando por una prueba, no significa que Dios te haya olvidado. Tal vez te está formando.
porque la fe que no es probada no puede ser fortalecida. No sueltes a Dios en el día oscuro, porque Él nunca te soltó a ti.